Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa, discipulando naciones. Hoy es un excelente día para que podamos glorificar al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Siempre en nuestras casas, ahí donde estamos, seamos agradecidos con Dios, porque Él es el que nos da toda la bendición que dice la palabra que es para nosotros sus hijos. Aún en medio de esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia, algo que se ha extendido a nivel mundial y que no quedamos exentos nosotros como guatemaltecos. Pero hay algo muy importante para nosotros los cristianos poder vivir este tiempo, no solo para nosotros en lo personal o como familias o como cuerpo de Cristo, sino que también para las personas que aún no conocen a Cristo. Porque en medio de esta situación Dios se mueve y obra de una manera especial y sobrenatural en todo momento y en todo tiempo. Algo importante para poder nosotros tener en cuenta en este tiempo es cómo poder vivir en este tiempo, cómo poder como cristianos llevar esta situación. Y algo muy importante es tener el entendimiento y el conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios. Y eso va a fortalecer nuestras vidas en todo momento. Para conocer cómo es Dios, nosotros debemos de abocarnos a su palabra. En la palabra Dios se ha revelado a nosotros. La Biblia es la revelación perfecta también del Dios Todopoderoso, de Cristo, del Espíritu Santo y de todo lo que el plan perfecto de Dios para el mundo. Y en las Escrituras nosotros encontramos entonces cómo es Dios. Y cómo nosotros entonces empezamos a ver o a entender cómo es Dios. Yendo a la Escritura, y la Escritura nos muestra que Dios es un Dios único e irrepetible. No hay otro Dios como Él. Él es el único Dios. Solo Él es Dios. Y Él es el totalmente diferente, el único, el aparte, el único Dios que existe. Y por lo cual también tiene atributos o perfecciones que solo Él tiene. Y esos atributos que nosotros ahora conocemos de Dios son los que también nos van a poder ayudar a sobrellevar este tiempo, porque vamos a conocer cómo es Dios y eso va a cambiar nuestra perspectiva de la vida y de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces vamos a describir en esta oportunidad, vamos a hablar sobre algunos de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios. Y para iniciar vamos a hablar sobre un atributo muy importante y es que Dios es omnipotente. Y un concepto que está muy ligado a la omnipotencia de Dios, que es su soberanía. Vamos a describir entonces qué es ser omnipotente. Dios es omnipotente, esto es que Dios tiene todo el poder. Dios es todopoderoso. Dios tiene la total capacidad de hacer todo lo que Él quiere sin límite alguno. Hermano, hay algunas personas que pueden tener poder por diferentes circunstancias, ya sea por que tienen mucha plata o que tienen algún puesto político, etc. Pero nadie es todopoderoso. El único que es todopoderoso es nuestro Dios. Es una característica, es un atributo, es una perfección de Dios, algo que lo diferencia totalmente de todos. Ahora, ¿por qué decimos que Dios es omnipotente? Porque su palabra lo dice. En el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. El único que puede hacer lo que quiere es el Dios omnipotente y soberano. También encontramos en Salmos 26:11 algo que dice la Escritura. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Miren cómo lo describe el salmista. Una vez habló Dios, 2 veces he escuchado esto, como dándole relevancia en lo que va a decir. ¿Y qué es lo que dice? Que de Dios es el poder. Dios es el Dios omnipotente, el que todo lo puede, para el cual no hay nada imposible. Ahora, les mencionaba que hay un concepto muy unido a lo que es la omnipotencia de Dios, que es su soberanía. La soberanía es el poder, el derecho, autoridad de Dios
de hacer su voluntad sobre su creación. Esta parte del atributo de la omnipotencia de Dios le permite hacer promesas y cumplir cada una de ellas. Esta le permite a Dios orquestar activamente o pasivamente todo lo que va a acontecer. Dios es un Dios soberano y Él tiene soberanía sobre toda su creación, porque el Creador tiene derecho y autoridad para hacer lo que Él quiera con lo que ha creado, con su creación. Entonces Dios tiene ese atributo. Ahora, Dios es Dios creador de todo y el creador, como les digo, tiene el derecho sobre su creación. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ningún otro como yo. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho, y yo dije, mi propósito será establecido y todo lo que quiera realizaré. Dios declara eso en su palabra porque Él es un Dios todopoderoso, omnipotente y soberano. También Daniel 4:35 nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? No hay en la tierra quien le pueda decir a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué pasa aquello? Porque Dios es omnipotente y la omnipotencia y la soberanía de Dios le permite tener el control sobre toda la creación e incluso sobre la situación que nosotros estamos viviendo actualmente de pandemia. Muchos se preguntarán, ¿por qué si Dios es soberano y omnipotente me permite que esto pase? Pues Dios tiene el control de todas las cosas y Él permite que pasen este tipo de situaciones siempre con un propósito eterno. Y es algo que nosotros debemos de entender, es algo que nosotros tenemos que comprender. Ahora, la soberanía es un concepto que no es muy bien recibido por los no cristianos, incluso por algunos cristianos, ya que choca con el orgullo del hombre, pues el hombre piensa que él tiene el control de todas las cosas. Sin embargo, nos damos cuenta con esta situación que vivimos hoy que eso no es algo verídico. El hombre no tiene el control sobre todas las cosas como él pensaba. Al hombre se le salió del control, aún las naciones más poderosas y con mayor tecnología, con los adelantos médicos, etcétera, que puedan tener, han sufrido por la situación de esta epidemia, de esta pandemia. Y entonces el hombre se da cuenta que no tiene todo el control, que el único que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y ahora es algo que tú y yo debemos de tener claro, que Dios es omnipotente y que Él tiene el control de esta situación y que Él tiene propósitos para permitir que las cosas se den en este mundo. Ligado a este concepto que debemos de tener sobre la omnipotencia de Dios y su soberanía, también vamos a hablar sobre que Dios es amor. Un Dios que es todopoderoso, que es soberano, tiene el control de todas las cosas, pero que tiene otro atributo muy importante y es que Dios es amor. Y lo podemos encontrar en 1 de Juan 4:8, nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo el proceder de Dios está impregnado de su carácter y de su amor. Tenemos que entender algo muy importante con respecto a los atributos de Dios. Es el carácter de Dios, son la esencia de Dios. Y todos ellos están en Dios. Dios es un Dios omnipotente, pero es un Dios amoroso. Amén. Entonces vamos a hablar sobre lo que Dios es amor. En este mismo pasaje que acabamos de revisar de 1 de Juan 4:8, vemos cómo los siguientes versículos nos muestran en qué consiste el amor de Dios. Y dice en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos
amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Puedes dimensionar el amor de Dios? ¿Puedes ver la grandeza, la inmensidad del amor de Dios? Dios no tiene amor, Dios es amor. Ahora, podemos ir también al famoso versículo y que ha sido una bendición para todos y es uno de los que la mayoría no sabemos, de Juan 3:16, donde podemos ver reflejado también el amor de Dios. ¿Qué dice este versículo? Porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién ha dado lo más preciado, lo que más quería para poder darlas algo por otra persona? Se han dado casos que sí hay gente que ha dado su vida por otros, pero en algún sacrificio, en algún momento, y han sido documentados. Pero nadie ha dado su vida o ha dado a su Hijo en rescate por aquellos que incluso le odiaban o no le amaban o andaban lejos de Él. El único que lo ha hecho es Dios, porque Dios es amor. También en la carta a los Romanos, capítulo 5, del 7 al 8, nos muestra la grandeza del amor de Dios al entregar a su Hijo en lugar del hombre pecador. Romanos 5, del 7 al 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Oigan lo que estábamos hablando. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo murió por ti y por mí, quienes le habíamos dado la espalda a Dios y vivíamos alejados en una vida de pecado, en una vida que no le agradaba a Dios, aborreciendo los mandamientos de Dios, totalmente aparte de Él. Pero Él, en su infinito amor y misericordia, en un plan perfecto que Él había diseñado desde el principio, en la eternidad, dispuso dar a su Hijo para que Él muriera en nuestro lugar y su sacrificio nos acercara a Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo en Romanos 8. Vamos a ir a Romanos 8 y vamos a ver en el versículo 32 en adelante lo que dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, hablando de Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas juntamente con Él? Cuando nosotros vemos esta palabra y dimensionamos que hay un Dios que es todopoderoso y un Dios amoroso, que es todo amor, y nos damos cuenta y miramos las circunstancias que estamos viviendo, entonces nosotros podemos tener la certeza que Dios es todopoderoso, tiene el control y que está haciendo cosas siempre en beneficio y en favor de su pueblo, porque Él nos ama. Ahora nosotros debemos ver las circunstancias de la vida también a través del amor de Dios. ¿Cómo podemos hacer y ver las circunstancias de la vida a través del amor de Dios? Miren lo que dice Romanos, nuevamente lo leo del 8:32 en adelante. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica. ¿A través de quién? De Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y miren lo que dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Miren la pregunta que hace. ¿Quién nos puede separar a ti y a mí del amor de Cristo? Y sigue preguntando, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Dios. Cristo. Por lo cual estoy seguro, el amor de Dios nos da seguridad.
La omnipotencia de Dios nos da esta seguridad. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios. Dice la Escritura que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que llevara el castigo por nuestros pecados. Pero dice que no solo nos dio a su Hijo, ahora dice, si ya les di a mi Hijo, ¿cómo no los voy a dar todas las otras cosas juntamente con Él? Ahora, tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni aún el COVID-19, ni aún esta pandemia, porque nosotros estamos bajo las alas del Dios omnipotente, que es todo amor. Aún en medio de las situaciones adversas que podamos ver, porque también se avecinan, según lo que dicen las demás personas y los conocedores, por la misma situación de la cuarentena y lo que estamos, las medidas que se han tenido que tomar por el gobierno para que esto no se extienda. La economía ha estado sufriendo, ha tenido un desgaste. Pero sobre todas las cosas nosotros debemos de entender de que Dios tiene cuidado de nosotros. Porque si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y según la palabra, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hemos visto que hay un Dios omnipotente, soberano, que es un Dios que es amor. Pero también otro atributo o perfección de Dios es que Él es omnisciente. ¿Y esto qué es? Omnisciente es el conocimiento de todas las cosas. Por lo tanto, Dios conoce todas las cosas y conoce toda su creación. Dios es sabio, todo lo sabe, todo lo conoce. Él conoce todo lo de ayer, todo lo de hoy y todo lo que viene. Él todo lo sabe, porque Él es omnisciente. Y dice el Salmo 139 del 1 al 6, lo vamos a leer para tener el soporte bíblico de este atributo de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En su omnisciencia Dios sabe todas las cosas, sean buenas o malas, pero que Él sabe que nos ayudarán, que tendrán beneficio para nosotros. Pero ¿qué beneficio podemos preguntarnos? ¿Puede pensar Dios que va a tener esta circunstancia que estamos pasando? ¿Qué beneficio puede tener para mí en lo personal, para nosotros como pueblo de Dios o para el mundo entero esta situación? Ahí es donde entra también el propósito de Dios, porque Dios en su omnisciencia, Él sabe por qué pasan las cosas y Él no hace nada sin un propósito que bendiga a su pueblo. Entonces, nosotros debemos de entender que Él conoce todas las cosas y aunque nosotros hoy estamos viviendo un tiempo difícil de angustia, de aflicción, de ansiedad, incluso con temor al futuro, ¿qué pasará? ¿Será que al salir de esto tendré mi empleo? ¿Será que cómo voy a hacer para pagar estas deudas? ¿Cómo voy a hacer para salir de estas situaciones? Dios tiene y hace todo bajo un propósito y tiene todo bajo control. No debes de entrar en esa angustia, en esa desesperación, sino que debes de confiar en cómo es Dios, un Dios omnipotente, un Dios bueno que es lleno de amor y de misericordia, y un Dios omnisciente que tiene un propósito para todas las cosas.
Romanos 8:28 dice algo que nos va a bendecir. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios en su omnisciencia ve las cosas de manera diferente como nosotros las vemos, porque Él la ve desde su perspectiva eterna y no temporal como nosotros. Todas las cosas, sean buenas o malas, van a ayudar para bien a aquellos que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un tiempo hoy que Dios está permitiendo y hemos tenido que estar en nuestros hogares recluidos, en cuarentena, con toque de queda a partir de las 4 de la tarde, pero es un tiempo que ha podido servir para poder tener una mayor relación con nuestras familias. Un tiempo donde hemos podido tener la opción de poder orar más, de poder ir más a la palabra del Señor, de poder buscar más a Dios. Es un tiempo que tú tienes que aprovechar para el tener una mejor relación con Dios, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus familiares. Es un tiempo donde Dios nos va a permitir incluso formar un carácter, el carácter de Dios en nosotros. El poder tener paciencia, el poder estar ahí esperando en los propósitos eternos de Dios. Debes de entender que Dios es un Dios omnipotente, que Él es bueno y que es un Dios omnisciente. Y que si Él permite que pasen las cosas, es con un propósito. Y dice algo que me gustó mucho, que no se me olvida cuando nosotros hicimos la campaña de 40 días con propósito. Dios, aún de las cosas que nosotros creemos que son malas o que nos perjudican, va a utilizarlas para poder traer una bendición y un beneficio para nosotros y para poder enseñarnos algo para nuestra vida. Entonces, debemos de entender ese tipo de cosas. Dios ve las cosas de acuerdo a su propósito en nosotros. Debemos de permitir que Él cumpla su propósito en nosotros. Un gran predicador de siglos anteriores, que creo que la mayoría hemos oído hablar de él, era Charles Spurgeon. Él pasó y vivió un tiempo también de una epidemia cuando él vivía. Y él en uno de sus escritos declara lo siguiente, y quisiera leerlo en esta oportunidad. Hubo una epidemia de cólera en sus días en Londres, y él escribió lo siguiente: cuando Dios permite que la enfermedad camine por las calles, extienda su mano poderosa pero invisible, y se lleve a un niño y a un hombre adulto, no se puede creer que el Señor haya comisionado un mensajero tan temido sin tener la intención de responder a algún fin. Concluyamos con toda seguridad que un propósito consistente con su amor y su justicia yace escondido en la cosecha actual de la muerte. Lo escribió Spurgeon en esa época, cuando hubo una epidemia de cólera que muchas personas murieron en ese tiempo. Y él decía que el único que tiene el control de todas las cosas, que es soberano, que es un Dios de amor, permite que esos pasen con un propósito. Es un propósito que tú y yo debemos de conocer y entender. Ahora, vamos a la siguiente atributo de Dios. Dios es omnipresente. Dios está presente en todo lugar. No hay un lugar donde Dios no esté. Dios es omnipresente. Y por ser omnipresente, Él está ahí junto a ti en tu casa. Ahí donde estás en este momento, escuchando su palabra. Él está ahí en medio de ti. Está en ti y en medio de ti, sobre ti. Él en todo momento está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa no fue una promesa para solo una persona, una promesa para cada uno de nosotros, para todos nosotros, porque Dios es omnipresente. Y mira la bendición que da el saber que Dios está ahí en medio de este momento de necesidad. Ahí a la par de esa persona enferma, ahí a la par de esa persona en prisión, ahí a la par de esa persona que está sufriendo.
es algo que consuela nuestra alma, nuestro corazón, el saber que Dios está junto a nosotros, aún en los momentos de mayor adversidad. Mira cómo Dios dice que Él tiene tal cuidado de nosotros, que estuvo y de tal manera nos ama, que estuvo ahí incluso cuando fuimos concebidos y desde el vientre de nuestra madre nos conoce. Nada, dice la palabra, que algo que ya leímos, nos puede separar del amor de Dios. Porque Dios es amor y Dios es omnipresente y está aquí, está allí contigo. En todo momento, en la angustia, en la aflicción, en la desesperación, Dios está contigo. No lo dudes. Siguiendo con la descripción de los atributos de Dios, veamos otro atributo que es también muy importante para poder describir cómo es Dios. Y vamos a hablar sobre que Dios es inmutable. ¿A qué me refiero con que Dios es inmutable? Y esto es que Dios nunca cambia. Él ha sido, es y será el mismo por los siglos de los siglos. Entonces, el Dios que no tiene cambio es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios siempre es el mismo. El Salmo 102, 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Santiago 1, 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay ni cambio ni sombra de variación. Estos versículos nos sustentan y describen la inmutabilidad de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante también hablar sobre la inmutabilidad de Dios? Un Dios que no cambia. Porque Dios es un Dios omnipotente desde el principio, lo sigue siendo y lo será. Porque Dios es amor desde antes de la fundación del mundo, lo es y seguirá siendo amor. Porque Dios es omnisciente y todo lo conoce antes, hoy y después. No va a haber sombra de variación en Él. Porque Él nunca va a dejar de ser también omnipresente. Él siempre va a estar ahí contigo en todo momento. Entonces es importante que entendamos también que tú alabas a un Dios que nunca cambia. Que si dio a su Hijo en la cruz del Calvario por salvarte, ¿cómo no te dará todas las cosas hoy juntamente con Él? Porque es un Dios que nunca cambia. Porque con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y ese amor eterno es porque Él es un Dios inmutable. Todas los atributos o perfecciones de Dios son como nosotros podemos conocer a Dios. Nos dicen cómo nosotros podemos conocer a Dios. Y eso nos da un entendimiento totalmente diferente de la vida. Porque si nosotros servimos y creemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es todo amor, a un Dios que todo lo conoce, a un Dios que está en todo lugar, un Dios inmutable que no cambia, podemos tener la certeza de que Dios en todo momento y en cualquier situación estará siempre por nosotros. ¿Y qué permite eso en nosotros? Tener ese entendimiento. ¿Qué beneficio tenemos nosotros de esto? Algunos dicen, no, me está hablando de teología, pero la teología sin aplicación es mero conocimiento. Y lo que nosotros anhelamos es no solo conocer, anhelamos también vivir eso que conocemos. Y no conocer como un mero conocimiento, sino que conocer como algo experimental. Como experiencia, algo que nosotros debemos de conocer y vivir. Entonces, si nosotros conocemos estos atributos de Dios y creemos que Dios es así, porque Dios es así, entonces nuestra perspectiva de la vida va a cambiar. Entonces ahora nosotros, en medio también de esta situación que estamos viviendo,
donde hay mucha gente sufriendo, mucha gente con dolor, vamos a tener una perspectiva diferente. Y una de esas cosas que hoy vamos a nosotros poder tener es que vamos a poder tener confianza. Vamos a poder vivir nuestra vida confiados. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo, porque Él es un Dios omnipotente y soberano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de infinito amor, porque Él es amor. Y cómo no nos va a dar todas las cosas juntamente con el Hijo que ya nos dio, para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré en la diestra de mi justicia, que es otro atributo de Dios. Dios es un Dios justo, un Dios soberano. Dios nos da estas promesas. Imagínate que tú estás en la palma de la mano del Dios omnipotente, del Dios que te ha amado con amor eterno. La seguridad y la confianza que puede dar a tu vida. Hebreos 13:5 dice, mas vuestro carácter debe ser sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. La confianza que tú puedes tener que aún en medio de esta situación, aún si la economía tiene un desgaste y hay una recesión económica, dice la palabra del Señor que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar, porque Él es un Dios omnipresente, Él es un Dios omnisciente que va a estar ahí contigo en todo momento y que Él sabe por qué pasan las cosas. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos de depositar toda esa ansiedad, toda esa angustia, toda esa aflicción, esa desesperación sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién es Él? El Dios omnipotente y soberano que tiene control de todas las cosas, el Dios que te ama con amor eterno, el Dios que tiene propósito para tu vida y el Dios que está presente junto a ti en todo momento de adversidad. Mateo del 6:25 en adelante dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si aún cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti? El Dios que por ser todo amor, por ser amor, dio a su Hijo en la cruz del Calvario por ti. Y como ya lo leímos en Romanos, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Algo que también puede parecer un poco complicado en estos tiempos es el que nosotros debemos de tener gozo. Que debemos de estar siempre gozosos, como dice la palabra. Porque normalmente relacionamos el gozo, el contentamiento de la vida con las cosas que tenemos y que nos satisfacen y que nos dan alegría temporal y momentánea. Y pensamos y vemos que cuando no tenemos eso, entonces ya no hay alegría, sino que hay tristeza. Porque nuestra perspectiva no es eterna, sino que temporal. Entonces puede llegar a haber tristeza o aflicción o angustia. Pero el Señor nos dice que debemos de mantener el gozo aún en la circunstancia más adversa que podamos vivir. Y es algo complicado. Yo entiendo, porque yo he pasado por ahí. Yo he pasado por circunstancias adversas y difíciles como todos nosotros, de diferentes formas hemos vivido ese tipo de situaciones. Pero en medio de eso el Señor nos habla y nos dice que debemos de tener gozo, porque le conocemos a Él, porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro sustentador. El resultado de conocer y tener a Dios es gozo en medio aún de la aflicción. Santiago 1:2 en adelante dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Mira lo que dice el Señor, que Él en su omnisciencia sabe que aunque pasemos circunstancias difíciles, Él usará esas circunstancias difíciles para crear carácter en nosotros y para que nosotros producir paciencia, que es parte de esos frutos del Espíritu. Y esa paciencia produzca en nosotros un resultado perfecto para que nosotros podamos dar el fruto que debemos, según la palabra de Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Escucha las promesas de Dios, escucha la Biblia. Filipenses 4:11 en adelante nos dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ten la convicción de que aún en medio de la peor circunstancia que podamos vivir, Dios tiene cuidado de ti, de tu familia. Y Él de una u otra manera siempre tendrá para bendecir y proveer para nuestras necesidades. La palabra de Dios dice, nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero mira lo que dice también Habacuc 13 del 17 en adelante. Habacuc vivió en tiempos de calamidad del pueblo de Israel. Pero él decía esto en el capítulo 3 y versículo 17 en adelante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Mira la convicción de este profeta, de Habacuc. Aunque faltara todo para poder, si lo puedes ver aquí, la forma de poder tener sustento, dice que aún en medio de todas esas cosas, Él se alegrará en Jehová y se gozará en el Dios de su salvación. Porque Él tenía un perfecto conocimiento de cómo es Dios y de quién es Dios. El conocimiento de que Dios es omnipotente y soberano y tiene el control de su situación. El conocimiento de que Dios es amor y que por ese mismo amor entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y si entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, ¿cómo no te dará todas las demás cosas juntamente con Él? Algo que quisiera agregar es que conociendo cómo es Dios, nosotros debemos de tener paz. Filipenses 4:6 en adelante, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Podemos descansar en Él, porque sabemos cómo es Dios. Es muy importante entonces, amado hermano, que aún en medio de las circunstancias que podamos ver que son totalmente contrarias y que las expectativas de las personas que saben, conocen de salud, que conocen de economía, personas estadistas, dicen o predicen cómo puede ser de aquí en adelante la situación. Tú y yo sabemos que dependemos de un Dios omnipotente, un Dios que es amor, un Dios que es omnisciente, omnipresente y que es inmutable.
Y ese conocimiento, que no solo debe ser un mero conocimiento teórico, sino un conocimiento vivencial que debemos de llevar a la práctica y vivir conociendo que hay un Dios que tiene esos atributos que bendicen a su pueblo. ¿Por qué no vamos y hacemos algo en este momento, que es orar? Y agradecer a Dios, porque en medio de todo, Él está siempre con nosotros y siempre nos da el sustento. Porque en medio de todo dice su palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿O tribulación, o espada, o desnudez? Antes bien, en medio de todas estas cosas, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué no oramos? Y nos presentamos delante del Señor y podemos depositar delante de Él toda nuestra ansiedad. Porque su palabra dice que por nada estemos afanosos, que antes bien, mediante oración y súplica, con acciones de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y es algo que tú y yo debemos hacer, hermano. Orar. No solo para tener paz interior y para presentar nuestras peticiones personales o como familia o como iglesia, sino que también presentar las necesidades de otras personas y las necesidades del mundo entero por la situación que estamos viviendo. Dios tiene el control de todas las cosas y si Él permitió que esta situación se diera, Él tiene un propósito y Él sabe y conoce ese propósito y es un propósito para bien, tanto para ti, para mí, para nuestra familia, para Guatemala como para el mundo entero. Yo te digo hoy que oremos y busquemos al Señor, depositemos ante Él toda nuestra ansiedad y descansemos en el Dios Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero pedirte también que si tienes alguna petición de oración, la envíes a través de los medios que se te han sido indicados, para que también nosotros aquí podamos orar por esa necesidad y ponernos de acuerdo en oración para elevar esas peticiones delante del Padre. Porque dice la palabra que Dios inclina su oído a escuchar la palabra de sus hijos. También dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Descansemos en el Señor, hermanos, y confiemos en su omnipotencia, su soberanía, en su amor, en su omnisciencia. Deleitémonos en su presencia porque es un Dios omnipresente que nunca cambia. No hay en Él cambio ni sombra de variación. ¿Por qué no oramos y nos acercamos a la presencia del Señor? Padre, en esta mañana venimos delante de ti, primeramente, Señor, agradeciendo tu amor, tu misericordia y tu bondad, porque siempre ha estado presente en medio nuestro. Venimos delante de ti también pidiendo perdón por todas aquellas transgresiones que hemos cometido, por aún las cosas, Señor, malas que hemos dicho, hecho, pensado, que hemos visto, aún aquellas buenas que hemos dejado de hacer, Señor. Pidiendo perdón, Señor, y reconociendo tu señorío, Señor, sobre nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque siempre en medio de la circunstancia más adversa, tu amor está en medio nuestro. Y tú siempre tienes cuidado de nosotros, como dice tu palabra. Y dice tu palabra que nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Y nosotros creemos tu palabra por quién tú eres, Señor. Por cómo tú eres, Señor. Gracias te damos. Depositamos nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Y podemos confiar, podemos vivir confiados, podemos vivir con paz, podemos tener gozo y podemos, Señor, descansar en ti, elevando, Señor, nuestra oración a ti. Ayúdanos en medio de esta circunstancia a poder siempre adorarte en espíritu y en verdad, a poder amarte y a poder hacer tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Padre, te pedimos que bendigas a cada miembro de la congregación que también ha estado pasando por circunstancias difíciles.
te pedimos por esas personas que puedan estar enfermas, Señor, no solo por las que puedan estar enfermas por COVID-19, sino por cualquier otra enfermedad. Clamamos para que tu mano de poder sea extendida, Señor, y que conforme a tu perfecta y tu voluntad y tu soberanía, tú puedas obrar en sus cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús clamamos también por esas personas que por alguna situación y por esta circunstancia que estamos viviendo también tengan necesidad, Señor, para suplir, Señor, sus necesidades básicas. Te pedimos, Señor, que tú les sustentes, que tú proveas, Padre, y ayúdanos a nosotros también poder extendernos en amor hacia estas personas también, Señor, y poder ser canal de bendición hacia ellas. Padre, te pedimos, Señor, por todas las naciones del mundo, Padre, para que esta situación también, Señor, nos pueda hacer reflexionar, y es algo que hemos estado viendo, Señor, que incluso muchos gobernantes han declarado su confianza plena en ti, Señor, porque han declarado, Señor, que sin ti no podremos salir adelante de esta situación. Te pedimos, oh Dios, para que guíes no solo a nuestros gobernantes aquí en Guatemala, sino que también a los gobernantes del mundo, para que puedan, Señor, buscarte, acercarse a ti, Señor, y poder hacer lo que se tiene que hacer, Señor. Y tomar las medidas necesarias y correctas para poder salir de esto. Gracias, Señor, por tu cuidado. Señor, clamamos de una manera especial también, Señor, por las personas, Señor, que trabajan en el área de salud, en las diferentes situaciones de salud, Señor, tanto por médicos, por enfermeras, por todas las personas, Señor, que están en este momento, Señor, dando todo, Señor, lo que ellos pueden para poder ayudar a las personas en necesidad y que están enfermas, Señor. Cúbreles, Señor, guárdales, líbrales del contagio, Señor, y que tú, Señor, puedas bendecir también la obra de sus manos, Señor, su trabajo, y que puedas compensarles, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por todo. Descansamos y confiamos en ti, porque eres Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa, discipulando naciones.